Bueno, nosotros somos el grupo uno de la materia Arquitectura de la Información. Bueno, en este momento lo que elegimos, el sitio web que elegimos para rediseñar fue el Centro Neurológico Platense, que es un sitio web que se dedica a la parte de salud, a brindar información institucional y para facilitar turnos a los pacientes. Encontramos varias fallas en la encontrabilidad dentro de este sitio web que nos fue demostrando la necesidad de un rediseño en este sitio. Por ejemplo, veíamos que había muchas mejoras en cuanto a la usabilidad y a la arquitectura de la información, lo que esto probablemente estaba afectando a la experiencia de usuario y a la función principal que era la de sacar turnos. Por eso hicimos un análisis del producto original, en donde lo primero que analizamos fue la parte que de pedir turnos no existía un botón específico, sino solo estaba la parte de información. La nomenclatura y la parte del rotulado no era claro. Por ejemplo, las letras MTCH no aclara que es medicina tradicional china y lo pone como una categoría. La información está sin organización, no es precisa y los listados y textos los notábamos como confusos. Falta el buscador, directamente no está y no hay hipervínculos. La jerarquía visual era poco clara y bueno, como decíamos más arriba, la rotulación era bastante confusa. Estos problemas generaban dificultad en la navegación y una experiencia de usuario un poco confusa. En cuanto construimos el mapa del sitio actual, en donde se ven esta nomenclatura que está confusa, estas categorías un poco desorganizadas, estas tarjetas, por ejemplo, directores y staff de profesionales están dentro de la categoría de nosotros, que si bien están bien, pero es como que se repite en cuanto a directores y profesionales. No hay una categoría dedicada para turnos. Bueno, y fuimos ahí por eso al rediseño. Eh, Encuestamos y validamos a los usuarios, encuestamos a 10 usuarios, en donde la mayoría de ellos eh, tuvo un buen acercamiento, una buena navegación en cuanto que nos daba un funcionamiento técnico estable. Pero bueno, la mayoría, un 70% de ellos, no encontraban las especialidades y estaban un poco desordenadas. En cuanto a la mitad de ellos, casi la mitad, 40%, la opción de sacar turnos no era visible y les era muy difícil de localizar. Y un 30% opinó que los textos eran claros, dando un saldo de que la mayoría de ellos entiende que los textos eran confusos y no tenían el lenguaje técnico. Dando un poco a ver y validando lo que nosotros nos habíamos planteado en un primer momento ante el análisis de este sitio web, que no ofrecía una navegación clara ni orientada al usuario. También realizamos un card sorting donde 10 participantes debieron ordenar tarjetas en las categorías, donde las categorías más claras fueron las especialidades y contacto, las más confusas fueron los links de interés, consultas frecuentes y efemérides, y en cuanto a esta nomenclatura de MTCH más noticias, generó bastantes dudas en los usuarios, lo que incluso pensaban que estaba de manera tipeado mal, tenía un error de tipeo. En relación al rediseño de la arquitectura de la información, se elimina la categoría MTCH más noticias, que es la que más presentó confusión. Se crean dos categorías, la de servicios y turnos. En la de servicios encontramos toda la información que brinda el centro y en turnos la posibilidad de gestionar el mismo a través de WhatsApp o de manera online. Se piensa en la barra de buscador para poder acceder a la información más rápidamente y en la categoría contacto se mantiene el formulario. Bien, bueno, en el diseño de baja fidelidad, sí se piensa en poder jerarquizar la información, que se cumpla la función de poder sacar turnos y a su vez poder acceder a la información de manera más organizada y rápidamente. En media digital, perdón, en media fidelidad, se empieza a organizar más concretamente la información.
en donde en el inicio encontramos los links de interés y las preguntas frecuentes. Y podemos ir viendo la evolución de cómo vamos presentando la información para que sea cada vez más organizada. En la alta fidelidad se empiezan a utilizar colores más relacionados, colores y una estética más relacionada a lo que es el nicho de la medicina. Se agrega la imagen de los profesionales que atienden en el centro para generar más seguridad. Asimismo, en la parte de especialidad se agregan botones que permiten poder acceder a la especialidad, como también poder concretar o gestionar el turno con los mismos. Se brinda información de los estudios que se realizan en el mismo lugar, convocando a la gente con una imagen clara de cómo es el estudio y brindando información sencilla y accesible a todo tipo de usuario. Siempre pensando en que la experiencia de usuario sea fluida. Bueno, para los flujos de usabilidad hicimos tres task flow para las tareas principales que consideramos de nuestro sitio web. Uno de ellos es para sacar un turno, que es esto que comentaban mis compañeras de que agregamos una nueva categoría de turnos porque antes no tenía visibilidad directamente, no se podía sacar un turno desde la web. Eh, entonces, bueno, con este Task Flow nos aseguramos de cómo iba a ser el flujo dentro de este rediseño. También hicimos un Task Flow para ver psicoterapias, que era para entender esta encontrabilidad de la información, a ver qué tan fácil es el proceso. Y lo mismo para una consulta directo al lugar, porque es esto que comentaba también mi compañera, de que mantuvimos el formulario de consultas que ya tenía la web, pero bueno, lo reorganizamos de una manera que sea mucho más visible, tal vez en una categoría de contacto. En el testeo, bueno, ya teniendo realizado en Figma nuestro prototipo, eh, hicimos una metodología mixta, algunos casos presenciales y otros de manera remota, con el objetivo de entender si esta nueva propuesta era adecuada, facilitaba la solicitud de turnos, navegación y la comprensión de la información del centro médico. Los usuarios que participaron fueron 5, un rango etario de 28 a 56, todos ellos en la provincia de Buenos Aires. La idea era que esta apertura de 28 a 56 años, nuestra idea era poder ver que sea útil, como decía Vi, para todos, ¿no? Más allá de si sos joven o es mayor, esto de que un centro médico es un tipo de nicho que es para todas las edades. Entonces nosotros teníamos que asegurarnos de que sea lo más fácil de comprender. Planteamos un escenario hipotético que sirve para contextualizar e invitar a explorar nuestra web. Una persona con dolor de cabeza recurrentes que no sabe a qué profesional acudir y necesita sacar un turno y va a ingresar por primera vez a la web. Las tareas que seleccionamos como principales fueron conocer al centro neurológico, porque en una primera instancia nos queríamos asegurar de que empecemos a generar confianza en el usuario, encontrar una especialidad que resuene con el usuario y su situación, una práctica que resuene también con su situación y sacar un turno. Como resultado, tenemos que nuestra tasa de éxito por tarea fue muy buena porque los cinco usuarios pudieron completar todas las tareas de manera eficiente. Lo que sí notamos, por ejemplo, en el tiempo promedio por tarea, que tal vez les costó un poco más la parte de sacar un turno, que por ahí necesitaron un refuerzo, un asesoramiento de nuestra parte, no por el hecho de encontrar la información, sino que como nuestro prototipo no estaba diseñado al 100%, había botones que, por ejemplo, en el calendario no podía seleccionar la fecha, sino más bien que era para mostrar cómo quedaba, pero bueno, no tenía interacciones aún. Y satisfacción también tuvimos buenos puntajes promedio por tareas. Encontrar una práctica que resuene con su caso fue el más bajo, pero también fue por falta de pantallas que nos faltaba terminar de diseñar. Como comentarios, 4 de los usuarios nos comentaron que sería ideal que se pueda navegar todas las prácticas. Los 5 usuarios detectaron la fácil e intuitiva navegación y estética formal y la información precisa.
Lo que funcionó fue, bueno, como comentaba, esto de empezar a generar confianza con una información ordenada y jerarquizada, el menú que le permite ubicarse fácilmente, pues se mantiene en todas las pantallas, la nueva función de turnos. Lo que no funcionó fue esto que comentaba de los botones que todavía no estaban terminados de diseñar, entonces le faltaban interacciones. Eh, el botón de WhatsApp fue un punto que destacaron de que esté presente en todas las pantallas y es un buen recurso para cualquier sitio, sobre todo alguno que por ahí puede tener alguna consulta frecuente. Entonces está bueno que se mantenga siempre el globito de WhatsApp para poder acceder desde cualquier parte de nuestra web. Y como conclusión, el prototipo ya cumple con el objetivo comunicacional y genera confianza, pero bueno, es necesario avanzar en mejoras puntuales con simplicidad e interacción. Como conclusiones generales, desde el primer inicio en el que nosotras navegamos la web por nuestra cuenta y empezamos a hacer nuestro análisis, a los primeros testeos también que, como habíamos presentado, el mapa de sitio cambió totalmente, hicimos un rediseño bastante intenso. En una primera etapa había una web que tenía información mal distribuida o sin un orden claro, que generaba confusión, las especialidades estaban todas juntas, no había una clasificación dentro de los estudios y prácticas, entonces como estaba todo suelto, el usuario se perdía, que es lo que nosotros notamos en las entrevistas y que nos dieron como feedback en una primera instancia de evaluación. Y faltaba una consistencia visual que ayude al usuario a poder navegarla de manera eficiente, pero también que genere confianza, por esto que veníamos hablando de muchos colores, faltaba quizás la formalidad que requiere este nicho. A partir de todo este diagnóstico, se propuso la reorganización de una estructura del sitio, priorizando siempre el feedback de los usuarios que participaron en las instancias de evaluación y testeo. Rediseñamos y reordenamos este mapa, creando nuevas categorías, reubicando la información de manera estratégica, con el objetivo de hacer una web que sea súper simple, pero funcional, que cumpla con los objetivos del centro médico. Y esta experiencia reforzó y nos demostró la importancia que tiene entender al usuario, escucharlo, recibir su feedback y entender para qué y para quién estamos diseñando. Eso fue clave para todo nuestro proceso. Por eso cambiamos desde la distribución de la información como la estética de la UI y intentamos, reitero, hacerlo lo más simple posible. Una siguiente iteración sí había muchas cosas muchos recursos que hablamos con las chicas que nos hubiese gustado agregar, como por ejemplo la integración con Google Calendar, recordatorios, almacenamiento de información del paciente, ¿no? Por ejemplo, estudios que se realicen, como que puedan consultarlo todo desde una misma web, que no solo facilite al usuario como la experiencia total con el centro, sino también al profesional que está detrás que pueda tener toda la información centralizada. Así que bueno, la verdad que nos gustó mucho hacer este trabajo. Sentimos que pudimos reconstruir la web y como resultado las entrevistas y todo nos dejó muy contentas porque se ve que hubo, o notamos de nuestra parte que hubo un progreso. Entonces estamos contentas también con el resultado y todo lo que aprendimos y pudimos aplicar gracias a la práctica.